esta parte se conecta donde dice que Saulo escapa de los judíos, Saulo en Jerusalén, y al final, en la última parte, es que se cumple el objetivo principal de este texto y realmente lo que se quiere enseñar. Si ustedes observan bien, el versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nótese que en el versículo 30 habla de que cuando supieron esto los hermanos, dice que le llevaron a Cesarea, le enviaron a Tarso. Si ustedes escudriñan, se darán cuenta que Tarso, Samaria y esos lugares que se mencionan ahí son parte de las ciudades gentiles. Cuando nosotros estudiamos en el llamado de Pablo, ahorita el mismo Ramón leía, donde dice que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y dice, y de reyes y de los hijos de Israel. Primero habla de los gentiles. Nosotros observamos bien, cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llama, cuando tenemos una asignación, el Señor nos llama y dentro de ese llamado existen muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero tenemos que pedirle dirección, discernimiento al Espíritu Santo para que nos guíe y nos ilumine para qué hemos sido llamados. Nosotros somos un cuerpo, la iglesia del Señor, y un cuerpo tiene diferentes órganos. La iglesia en general somos un cuerpo, el cuerpo tiene diferentes órganos. Si nosotros evaluamos la función de nuestro cuerpo y la función que hace cada uno de los órganos para al final tener un único propósito, nos daremos cuenta y podemos entender mejor la función de la iglesia. Si nosotros observamos, por ejemplo, tenemos ojos. Los ojos nos ayudan a ver, para guiar los pies, para caminar, para hacer muchas cosas. La boca habla para expresar la necesidad que ya tu cerebro ha determinado y ha pensado. Los pulmones te ayudan a poder administrar el oxígeno. Los riñones te ayudan a limpiar la sangre. Y así sucesivamente el corazón bombea la sangre y un sinónimo de órganos, un sinnúmero de órganos. Algunos de ellos pequeños y que usted quizás ni le conoce el nombre, pero que cumplen con una función extremadamente importante. Asimismo, dentro de la iglesia somos órganos que muchos tienen nombre y son pequeños, que muchos no lo conocen ni siquiera, pero cumplen con una función importante. Pocos de nosotros quizás sabemos que existe en el medio del cerebro una glándula pequeña que se llama glándula pituitaria, y que esa glándula se encarga de dirigir todo el cuerpo. Si esa glándula fallara o fuese tocada por algo, nosotros automáticamente perdemos el juicio y nos volvemos locos, perdemos la mente, el cerebro se disloca y no hay control en nuestro cuerpo. Una glándula del tamaño de una cereza que tenemos ahí. Asimismo hay en la iglesia del Señor personas que quizás parecen no ser importantes, que quizás no son influyentes, no se ven como se ve la nariz, como se ve los labios, como se ve el cuerpo, no se ve como se nos muestra la frente o el pelo. Así hay gente que no predica en un púlpito, no tiene redes sociales ni nada, pero cumplen con una función importantísima dentro de la iglesia. Y si nosotros aprendemos y conocemos cuál es nuestra función, la iglesia va a ser más que efectiva. Cuando Pablo fue llamado, la primera cosa que se le dijo era que iba a ser el apóstol de los gentiles, iba a predicar a los gentiles. Sin embargo, vemos toda esta narrativa aquí para darnos cuenta al final que la importancia de todo eso radica y la iglesia empezó a crecer cuando empezó a predicarle a los gentiles. Dice que
andando en el temor del Señor, la iglesia se acrecentaba y eran fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. Miren algo. Al día de hoy, nosotros tenemos que orar mucho para que, así como Saulo, cuando era Saulo, se le cayeron las escamas de los ojos en un mundo espiritual representado por vendas y cosas que nosotros quizás tenemos y no nos damos cuenta, porque yo puedo creer que yo estoy bien corriendo el camino que considero, y puedo creer que la palabra que he leído la estoy aplicando correctamente. Sin embargo, no es hasta que el Espíritu Santo llegue a mi vida que esas escamas van a caer y yo voy a empezar a caminar correctamente. Las semanas anteriores hablamos de cómo fue el llamado de Pablo y cómo dice, cuando Pablo oran por él, dice que recobra la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Pero dice que cuando es lleno del Espíritu Santo, cayeron de él como escama. No dice que cayeron escama, dice que cayeron como escama. Quiere decir que no eran escamas, lo que tenía era como escama. Era algo, una representación. Y no estamos hablando de una ceguera natural en ese momento, aunque sí sabemos que en el contexto que se está hablando, Pablo sí había quedado ciego y se había recobrado la vista. Pero para recobrar la vista no era necesario que cayeran como escamas. Esa partecita realmente que está ahí, y en la palabra que se escribió en el hebreo, habla de un velo, habla de cómo nosotros podemos tener un velo que nos cubre y no nos deja ver. Eso habla de desvelar, la palabra revelar. Habíamos hablado la semana pasada que es traducida de una palabra que en hebreo quiere decir desvelar, es decir, quitar un velo que tenemos para descubrir y poder observar cosas. Al día de hoy hay personas todavía, principalmente de los judíos, que están esperando a Cristo, que creen que Cristo no vino. Y también en el pueblo de Dios y muchas personas más todavía no saben la manera y la forma de cómo será la segunda venida del Señor. De manera, lo que quiero decir con esto es que puede darse el caso de que Cristo venga y muchos se queden esperando la venida de Cristo, porque probablemente no sabían cómo era la venida del Señor. Si tú estás esperando a alguien y tú no sabes las características de ese alguien que tú estás esperando, es probable que ese alguien llegue a tu vida y se vaya, y tiempo después es que tú dices, recapacita, ay, pero yo creo que fue el que vino los otros días. Tomando como referencia esto, me llega al momento un pequeño testimonio de una vez que un profesor amigo me mandó a la universidad, a UNIBE, a sustituirlo para dar una materia que él tenía que salir del país, y me mandó a sustituirlo. Yo llegué, pasé por en medio de los estudiantes, ellos se quedaron donde estaban, entré al aula, nadie había entrado, todos estaban en la puerta esperando al profesor que iba a sustituir al doctor que daba la clase, pero yo pasé y nadie se dio cuenta. Luego después entró una persona que era paciente, y entró y todos le cayeron atrás pensando que ese era el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro que da la materia es una persona alta, blanca y fuerte, y ellos probablemente tenían la idea de que el profesor de esa materia podría ser así o similar a él. Se llega un flaquito, morenito, medio rarito, que no parece ni profesor ni nada, y lo más que parezco es un estudiante. En ese entonces entro ahí, me filtro, lo menos que ellos tenían como idea era que era yo. Entonces hago este paréntesis de enseñanza
porque en ocasiones nosotros tenemos un patrón de cierta cosa, pero ese patrón que tenemos no puede ser individual a lo que conocemos de él. ¿Cuántos de los que están aquí han estudiado Mateo 24? Muchos lo han estudiado, otros lo han leído, otros quizás lo han estudiado, pero no recuerdan. Mateo 24 habla de cómo será la venida del Señor. Ahí empieza a decir señales antes del fin. Entre el 25 y el 26 más adelante también habla de cómo vendrá el Señor. Pero hay muchos que conocen la palabra, no recuerdan o no le han dado importancia a eso, y por causa de eso pueden pedir al Señor y ellos ni cuenta se den. Eso fue lo que mayormente pasó con muchos de los judíos, que Cristo vino y no se dieron cuenta que ese era Cristo, porque ellos tenían un patrón mental, ellos tenían una imagen mental diferente a lo que dice la Biblia. Pablo, cuando llega, Pablo sigue persiguiendo a los cristianos, a los que se habían levantado del movimiento, a los seguidores de Cristo, porque Pablo no le había sido revelado que ese que vino era el Cristo. De hecho, Saulo no perseguía en su mente a los cristianos, porque para Saulo el Cristo no había venido. No sé si me doy a entender. O sea, para él en su mentalidad, él no estaba persiguiendo a los cristianos. Los cristianos sabían que sí eran cristianos, eran seguidores de Cristo, porque ellos sí sabían que Cristo había venido y ellos seguían a Cristo. Pero para Saulo en su mente sabía que ellos se llamaban ser cristianos porque estaban siguiendo a alguien que ellos lo nombraron como Cristo, pero para él Cristo no había venido. O sea que para él el Jesús que fue crucificado no era el Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía un estudio de literatura, había sido enseñado en una norma, con un conocimiento literal de la palabra, con una religión establecida como tal, conocía todo la Torá de ese entonces. Vuelvo y reitero, lo había dicho la semana pasada, la semana anterior, no existía el evangelio escrito que tenemos. El evangelio que estaba en ese entonces era el evangelio de boca en boca, de parte de los seguidores de Cristo, de los apóstoles, cosas que él no quería saber de esa gente. Quiere decir que para Saulo no existía el evangelio, no existía eso. Él conocía la Torá, conocía las enseñanzas, la ley y los profetas, y era lo que él seguía. Bien, él va bien, él para él lo está haciendo bien, él no está mal. No podemos condenarlo a él por eso, porque él mismo era un hombre fiel como Saulo, tan fiel como Saulo, que perseguía lo que se llamaban ser cristianos, porque entendía que eso era una secta. Quien como él, que era celoso de la palabra de Dios, era un hombre recto. Ahora lo estaba haciendo incorrectamente porque estaba vendado, tenía un velo que fue lo que se le quitó cuando cayó de los ojos de él, lo que la palabra menciona que le cayeron como escarcha. Eso es lo que muchas veces nosotros, porque es muy bien criticar y hablar acerca de uno, que es la Biblia, que fue malo, que fue, pero a veces tenemos que sentarnos a razonar y meditar en mí mismo, si yo en ocasiones soy ese Saulo. Porque muchas veces nosotros también estamos vendados. Muchas veces nosotros hay cosas que el Señor nos está llamando a hacer y no lo estamos haciendo porque estamos siguiendo un patrón de religión, porque así se hizo, porque así se ha establecido siempre. Pero no nos detenemos a escudriñar la palabra para ver si en verdad ese patrón de las cosas que a mí me han enseñado por medio de una línea realmente es así. No tenemos hoy cantidad de iglesias siguiendo un patrón y dogma de otros pastores y de religiosos que te dicen que las cosas tienen que ser así, pero no son bíblicas. Desde que tú llegas te mandan a dejarte el cabello hasta sin peinar porque tiene que ser así. Tú no te puedes poner ni un aretico porque tiene que ser así. Las mujeres no se pueden poner un pantalón porque es pecado. Y están dirigiendo unos dogmas que ni siquiera son bíblicos. Entonces,
oramos a Dios para que esas escarchas y esas cosas caigan de los ojos de la gente, porque muchas veces esas personas lo están haciendo y ellos entienden que lo están haciendo bien. Ellos no están mal en su mundo, no, ellos están tratando de salvar su alma y quieren que los demás sean salvos, pero quizá la escarcha no ha caído todavía de sus ojos, porque el contexto en el que se escribió eso lo han tergiversado, lo han cambiado, no saben el porqué donde la Biblia habla que el varón no usará la ropa de la mujer ni la mujer del varón. No han estudiado el porqué, no saben la cultura judía en ese tiempo, cuál era la ropa del varón y cuál era la de la mujer. O sea, estoy diciendo ahora acerca del pantalón. Hello, pero alguien me puede explicar que el pantalón en ese tiempo no existía y que el pantalón no tiene ni 200 años, que se fabricó en Suiza y fue hecho para una mujer. Gloria. Si entonces hay alguien que no debe usar la ropa del otro, somos nosotros los hombres que no debemos de usar el pantalón, porque el pantalón se hizo por primera vez para una mujer. ¡Hey, gloria! Entonces, a eso me refiero, a la interpretación ciega, y lo que quiero es orar para que sea el mismo Espíritu Santo que trate con nosotros de manera personal, que nos guíe y nos enseñe, porque puede hacer que yo sin querer esté mal. Por eso que siempre he enseñado y he dicho que tenemos que ser lo suficientemente humildes para, si alguien dice algo y aún tú no estás de acuerdo, tú dices: Espíritu Santo, revélame si lo que dijo ese varón o esa hermana es así, y no yo ensañarme con ese hermano. Y hasta, amado, hay gente que aquí se han ido del estudio porque Ramón o yo o uno de ustedes han dicho algo que les choca, o quizá ellos no están de acuerdo con eso. Para eso estamos. Usted no tiene que estar de acuerdo aquí con todo lo que yo diga. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que usted diga. Pero si somos creyentes, hijos de Dios, llenados por el Espíritu Santo, ¿cuál debe ser mi actitud ante algo que usted diga aquí, o yo diga, o diga Ramón? Orar para que el Espíritu Santo en verdad me diga si soy yo que estoy mal o si es el varón, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque ahora la revelación que Pablo recibió, que dice que no la recibió de carne, no la recibió de hombre, la revelación que él recibió ahora para nosotros es este Nuevo Testamento. Yo no puedo venir a decir que el Espíritu Santo y que Dios me entregó a mí una revelación no dada de hombre, sino directamente de Él. Yo no puedo venir a decir eso ahora si contradice la palabra. Pablo sí podía decirlo. ¿Por qué? Porque en ese entonces no existía el Evangelio escrito y él sí ya tenía el conocimiento pleno de todo lo que estaba escrito. ¿Quién sabía más que Pablo de la Biblia? ¿Quién? ¿Quién? Si acaso él era el líder y el que perseguía las iglesias y todo eso, Pablo tenía más conocimiento que todo el mundo en ese entonces. Entonces Pablo lo único que necesitaba era cambiar de dirección. Eso lo enseñamos la semana pasada. Entonces, la revelación que usted y yo podamos recibir hoy, que sea de Dios directa, tiene que estar de acuerdo con este Evangelio. Yo no puedo venir a decir no, porque yo como Pablo recibí una revelación no dada por hombre, que no viene de carne, y no es así porque Dios me lo reveló a mí. No, yo no puedo. Pablo pudo porque él no tenía evangelio escrito y ya conocía la palabra. Pero yo no puedo porque ya el evangelio está escrito con revelación del Espíritu Santo, y lo único que tengo que hacer es orar para que el Espíritu Santo me dé su sabiduría, su discernimiento, y yo pueda conocer lo que está aquí. Porque dice que ni aún un ángel del cielo puede venir con un evangelio diferente al que está escrito. Y dice que sea anatema, que traducido es que sea maldito. Ahora vemos un Pablo aquí que está desbaratando todo lo que él tenía, está desconstruyendo todo un conocimiento sólido que tenía, para ahora simplemente someterse a la obediencia de una revelación, de la revelación del Cristo, de la nueva revelación. Vemos a Pablo con un conocimiento sólido que ya eso no le importa. De hecho, me llama mucho la atención el hecho de que una persona como Saulo ahora se esté dejando bajar en un canasto por una ventana. El hombre que andaba con el pechazo
y con cartas de los sacerdotes, esperando encontrar un cristianito para darle fuetazo y amarrarlo y llevárselo preso. Que andaba con el pecho abierto, el caballo y cosas, porque es quien como él. Ese hombre andaba así. Por eso es que la Biblia dice que cuando él es llamado, es tumbado de la cabalgadura. Eso es un asunto muy espiritual. Ahí no habla de la cabalgadura para que se sepa que él andaba en un caballo o en un camello. De hecho, ni siquiera dicen que era el que andaba. Ha sido un tema muy discutido por los cristianos, de que si andaba en un camello, en un caballo o en un burro. No, señores, eso no es necesario saberlo. Siempre he dicho, pero que la Biblia no dice porque no es necesario. Yo no tengo que estar matando, amado, de que no, que estudiando la cultura podemos entender que era un camello, porque ese tiempo no andaba en el camello. Sí, pero si eso fuera muy necesario, ponen directamente ahí que andaba en un camello. No me interesa eso, por lo tanto, a mí lo que me interesa sacar de aquí es ver que él estaba en una cabalgadura que representa altura. Y esa altura tenemos que caer de ella para poder ser llenos del Espíritu Santo y que caiga de nuestra vida las escamas, porque mientras andamos en la cabalgadura, las escamas no van a caer. Entonces a veces el conocimiento es parte de la cabalgadura en que andamos, porque yo puedo tener mucho conocimiento, porque hice una maestría, porque hice un doctorado, porque he estudiado con fulano, porque me hice un curso de teología, y esa cabalgadura mental me tiene con unas escamas en la vista que no me deja ver la revelación plena del Evangelio. ¡Hey, gloria! Entonces ahí es que se contradice mucho lo que realmente es el estudio, que hay muchos que dicen que la mucha palabra mata y que qué sé yo quién y que no podemos estudiar tanto. No es eso. El conocimiento es como el dinero, que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero especifica bien el amor al dinero. Pero no es que el dinero es malo. Ojalá Dios le dé a cada uno de ustedes un par de millones que puedan utilizarlo en el servicio a Dios. Y que usted vaya pasando y vea a alguien que esté en necesidad y le diga, venga, vamos a ayudar. Y que usted vea una iglesia cayendo, si usted busca al pastor y dice, mire, vamos a reconstruirla. El dinero no es malo. El dinero es bueno, pero si lo amamos más el dinero, ahí es que daña todo. Así mismo es el conocimiento. Cuando yo estudio, no para creerme que soy gran cosa, no para discutir con nadie acerca de esto, sino para usarlo en el reino de Dios, y que a pesar de todos los conocimientos que yo crea que tengo, yo sea tan humilde para que me llame cualquiera de ustedes y me diga, varón, mire, yo creo que esto lo necesito por ustedes, y yo humildemente lo escuche y hablemos. Entonces ahí no es malo el conocimiento. Pero Pablo tenía el conocimiento y dice que era para discutir entre los hermanos, entre la gente, y dice que aventajaba todo. Era una competencia, ¿no? Y para perseguir. O sea, he caído de esa cabalgadura, y ahora el tipo que andaba en una cabalgadura y que andaba con cartas, ahora ¿qué está pasando? Lo están bajando escondidito en un canasto. Bájalo por aquí montado en una sillita de estas, así, con una soga tapada, y cuando viene a ver montándole arriba una especie de faldo, lo que sea, para que no lo vean. Mira, te vamos a bajar por aquí, tú vas a salir escondidito y te vas a ir, que te van a matar. Cállate bien. Y si está bien que me voy escondido, Espíritu Santo, cúbreme, guárdame, no me dejes que esta gente me mate. ¿Me entiendes? El hombre que está ahí se llama aquí. El hombre, ya Dios lo ha tumbado. Ahora su protección no depende de lo que él sabe, ni de la carrocería, ni de nada de la protección que tenía. Ahora su vida está totalmente entregada en manos de Dios, en manos del Espíritu Santo. Por eso es que vemos lo que mencionaba Jan ahorita, después a Pablo narrándole a los corintios todo lo que él había pasado, y aún así no había muerto. ¿Por qué? Porque usted no muere hasta que Dios no diga que usted muere. Santo. Ese que amenaza, que me salió esto, que fue al médico y ahora me diagnosticaron.
no tema, porque eso no lo va a matar hasta el día que Dios diga que yo me voy de esta tierra. No hay muerte ni aguijón que pueda tocar este cuerpo si Dios no lo permite. Entonces, ¿me mata el cáncer? No, el cáncer a mí no me mata. Me lleva a Cristo cuando Él quiera. Gloria. Ay, qué sé yo. No, señores. El Espíritu Santo de Dios nos guarda. Y no importa lo que le hayan diagnosticado, no importa lo que esté pasando, la necesidad, que esté pasando hambre, que no tengo trabajo, siga luchando y batallando, porque usted va a morir solamente cuando Dios dijo que usted se va. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí a un Pablo ahora que llega, sale corriendo de los judíos, llega a Jerusalén, dice que todos le tenían miedo, porque no podían creer que ahora era discípulo. Porque todos lo conocían, era un tipo famoso. A ese señor lo conocía todo el mundo. Cuando los creyentes escuchaban decir que tal día se rumora que viene Saulo, todo el mundo asustado. Que tal día viene Saulo, que por allí viene, o que viene por aquí, o que está en el lugar, que se llevó a fulano. Todo el mundo asustado. No, ¿cómo iban a creer que podía ser discípulo? Si hay veces que hay gente que nosotros lo vamos a ver en la iglesia y vamos a estar sospechosos, que vamos a decir fulano. Y me he visto muchas veces que dicen, ¿en serio? ¿Fulano está en la iglesia? Sí, ese es el adorazo. Ese tigre que hacía esto y aquello. Está relajado, esos tigres que tenían como 7 mujeres para ver los colmadones borrachos. ¿De verdad? Sí, está ahora predicando la palabra. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un encuentro con el Señor, no importa de la cabalgadura en la que tú te encuentres, tiene que caer. Y lo único que garantiza nuestra salvación y una relación con el Señor es cuando tenemos un encuentro con el Señor. Por eso siempre he dicho, todas mis enseñanzas, que el mejor evangelio es cuando yo me encuentro con Él. Yo puedo venir aquí y traer la mejor enseñanza, Ramón puede venir aquí y traer, el pastor puede predicar lo que usted quiera, usted puede salir lleno de Dios, y viene Robert Toribio un mensaje poderoso, y Pacheco otro encima, y el Ernesto Cueva el otro, pero no es hasta que usted tenga un encuentro con el Señor que su corazón va a cambiar. Puede escuchar bien palabras, puede escuchar bien mensajes. Yo me puedo estudiar la palabra como sea y meterme 7 días en ayuno y venir a dar un mensaje y dice tan, y va a salir gente de aquí lamiéndose los dedos y los oídos calcomiéndole y haciéndole burbujas y wow, viste qué mensaje. Pero ahorita voy a hacer lo mismo que hago siempre, y de eso tenemos las iglesias llenas de gente que van al mensaje y escuchan y salen de ahí, pero tienen un hábito oculto que lo golpea cada día y que no han podido salir de ahí. Y no han podido salir de ahí. Y cada vez y dicen y se proponen cosas. Y quiero ser mejor persona. Voy a estudiar más la palabra. Voy a orar más. Señor, y oran al Señor para que lo ayude. Y tienen la intención en el corazón. Y es verdad. Y quieren. Y a veces hasta lloran porque quieren hacer cosas. Pero tienen un estúpido hábito oculto que lo golpea y no lo deja crecer. Y no lo deja avanzar. Pero llega un día. Cuestión de segundo o minuto, que tiene un encuentro con el Señor y todo es hasta ahí. Ya no te importa lo que antes te importaba, ya lo que antes te daba placer, ahora es basura. Ya lo que te interesaba, lo que te mortificaba, que anhelabas tenerlo, ahora se te importa tenerlo o no, que llegue si quieres o si quieres que no llegue. Y antes me preocupaba ver que otros tenían X cosas y yo orando y daba rodillas y hacía ayuno por eso. Ahora, con este encuentro con el Señor, oro, Señor, si es tu voluntad, mándalo. Si lo manda, me gozo contigo. Y si no lo manda, te voy a seguir sirviendo. Y llega un momento que entra en la vida de nosotros una etapa que se llama madurez espiritual, que es donde yo no me aparto del evangelio por cualquier cosa.
ay, que fulano me ofendió y no vuelvo más para esa iglesia porque ahí no tienen amor. Todavía falta madurez espiritual. Pero cuando llega la madurez espiritual, si fulano te ofende, tú empiezas a dar rodillas por él, que fulano cambia a fulano. Míralo, Señor, ayúdalo, que tal vez él lo hizo. Ve, entonces, porque ya ahora no vivo yo, como dice Pablo, Cristo vive en mí. Y ahora la decisión y el pensamiento es, ¿qué haría Cristo si fuera él? Ve, entonces, después sale de Jerusalén, dice, ya aquí sucede cuando Saulo le cuenta todo lo que él hacía, pero como quiera, ellos le dicen que había hablado con mucho valor en Damasco, un mensaje con denuedo, todo eso le cuentan a los discípulos. Pero entonces llega el momento especial. Llega el momento especial donde está bien todo lo que tú has hecho, está bien todo el mensaje con valor, con denuedo, está bien que te hayas enfrentado a los judíos. Los judíos querían prenderte, querían matarte, porque antes lo que te alababan, antes lo que te motivaban a hacer lo que hacían, ahora no quieren saber de ti. Eso sucede en muchas ocasiones. Porque en tu vida, en el mundo, había muchas personas que te motivaban a hacer cosas y ahora que tú estás en el Evangelio, no son personas que quieren saber de ti. Porque quizá ahora tú no le puedes brindar lo que antes le brindaba. Y muchas veces de las cosas que tú hacías, que te parecían graciosas, ahora si intentas hacerlo no te va a salir gracioso. Gente que eran bailarines y bailaban bonito, ahora si se descarrían y van a bailar de nuevo, ya no van a bailar igual, no les va a parecer gracioso, no te van a aplaudir igual. Hay mucha gente que ya van a perseguir eso. Entonces, los judíos que eran los que apoyaban todo lo que él hacía, la gente que apoyaba todo lo que él hacía con la persecución por ser celoso de la iglesia, ahora están procurando matarle. Y él se esforzaba, dice ahí, por enseñar y demostrar que Jesús era el Cristo. Él se demostraba todo eso, pero todavía no había cumplido para que fue llamado. Muy bien, te está esforzando para demostrarle a los judíos, para demostrarle a toda esa gente que Jesús es el Cristo. Muy bien, esfuérzate. Todo eso sucedió. Le predicó a la gente que estaban en Damasco. Sí, muy bien, excelente. Todo el mundo confundido, pero no se trata de que estén confundidos. Se trata de que estén convertidos la gente. Entonces, cuando él predicó en Damasco había gente que estaban confundidos. Pero ahora cuando empieza a predicar a los gentiles, hay gente que están convertidos. ¿Por qué? Porque el punto principal y el llamado de él era para que vaya a los gentiles. No te quedes los judíos, ya lo que tengas que hacer. Pero entonces, por eso vemos más adelante en las enseñanzas que vamos a tener, cómo arranca el ministerio de Pablo, cómo arranca el crecimiento, cómo se convertía la gente, cómo los milagros empezaban a fluir, cantidad de milagros fluyendo a través de la vida de Pablo ahora, porque ya ahora sí está cumpliendo con el rol en el cual fue llamado a predicarle a los gentiles. Por ejemplo, en el capítulo 19 de este mismo libro de los Hechos, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que llevaban los pañales, los delantales, los pañuelos de Pablo a los enfermos y eran sanados. Óigame bien, Pablo, préstame el pañuelo que tú te secas el sudor. ¿Y para qué? Que un enfermo allí, toma, llévaselo. Se levantó un paralítico porque llevaron el pañuelo del sudor. Ya quiere decir que la función principal ahora de Pablo ya entra aquí en esta parte donde dice que andando en el temor del Señor, dice, cuando entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas ¿en qué? En el Espíritu Santo que tenemos que fortalecer. En el Espíritu Santo. Mire hermano, aquí se ha hablado, si hay una de las cosas, uno de los temas principales que yo tengo en mis labios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no voy a dejar de decir esto nunca, es el Dios con nosotros ahora. Cuando Cristo iba a ascender, eso fue lo que dijo.
Dejaré uno igual a mí. Deja el Espíritu Santo. Nosotros durante mucho tiempo a veces hemos menospreciado al Espíritu Santo. Pero es en el Espíritu Santo que tenemos que fortalecerlo. Mucha gente no cae en el error de creer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Lo he dicho una y otra vez y vuelvo y lo repito para que no se le olvide. No existe tercera persona de Trinidad ni segunda persona. Eso no es bíblico. Eso lo han enseñado algunas iglesias tradicionales y se va de boca en boca en tradición. Dicen, no, porque la tercera persona de la Trinidad, alguien ha buscado y ha encontrado aquí en la Biblia que dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Yo no lo he visto nunca. No lo he visto nunca que diga que el Espíritu Santo es tercera persona de la Trinidad. No hay tercera ni segunda. Hay una Trinidad divina. El Espíritu Santo es primera persona de la Trinidad. Jesús es primera persona de la Trinidad. Dios es primera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nivel de importancia. Es un Dios que se manifiesta en tres divinas personas. No son tres dioses, como muchos creen que nosotros predicamos tres dioses. No son tres dioses. Es un Dios que se manifiesta en tres divinas personas. Entonces, aclaro esto porque en muchas ocasiones, cuando las cosas se hablan como en tercer lugar, la gente le da como menos nivel de importancia. Usted podrá recordar quién ganó en primer lugar en un partido y si acaso quién ganó en un segundo. Porque si yo le preguntase a usted quién quedó en tercer lugar de la Copa de Fútbol, el Mundial de Fútbol, probablemente usted no me sepa decir. Gloria a Dios. Puede decir. Entonces eso pasa cuando nosotros le ponemos números a la cosa. Entonces, fortalecerlo en el Espíritu Santo es lo que nos va a mantener a nosotros de pie. Fortalecerlo en el Espíritu Santo es lo que nos va a mantener a nosotros en crecimiento. Buscar la llenura del Espíritu Santo es lo que nos va a permitir hablar lo que Dios quiere que hablemos y no lo que yo quiero hablar. Yo pudiese tener muchas cosas que decir, pero le he dicho al Espíritu Santo, ayúdame a limitarme a lo que tú quieras que tu pueblo escuche. No hablarle más. Todo lo demás, todo lo que digo adicional, que no lo necesitaba usted, puede ser echado en el zafacón. Aunque en un momento quizá yo tenga buenas intenciones. Pero esto no se trata de buenas intenciones en mi mensaje. Y buenas intenciones en el mensaje que te dando a Ramón y buenas intenciones. No se trata de hacer lo que el Espíritu Santo manda. No se trata de ser predicador, se trata de ser mensajero de Dios. No se trata de tener la prédica, se trata de tener el mensaje de Dios. No es lo mismo ser un predicador que ser un mensajero de Dios. El mensajero entrega lo que le manda. ¿Usted ha visto un mensajero entregando algo que no lo mandaron? Vino el mensajero y me trajo tantas cosas, a menos que sea un error. Pero el mensajero lleva lo que lo manda. Entonces eso sucede. El Espíritu Santo es que a nosotros nos va a quitar la vena. El Espíritu Santo es lo que nos va a hacer mejor persona. El Espíritu Santo es que nos va a ver, nos va a poner a entender la hermandad que tenemos y la importancia de los demás órganos. Nunca he visto yo el riñón peleando con los pulmones. ¿Cuál es lo importante? Aleluya. Nunca he visto yo el hígado peleando, por ejemplo, con la lengua. Nunca he visto yo el brazo dándole golpe al pie. No, no lo he visto. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, la iglesia, y nosotros somos los órganos que la constituimos. Y si tú eres riñón y ella es pulmón y tú la dañas a ella, ¿con qué tú vas a respirar? Y si tú que predica y canta eres boca, ¿verdad? Y tú eres oído y tú le dañas la boca a ella para que no cante, ¿qué tú vas a escuchar? ¿Ves? ¿Cómo debemos de trabajar unidos? ¿Cómo debería la iglesia estar ahora mismo unida más que nunca? Pero a la iglesia no ha entendido que somos un cuerpo. Eso es lo que Pablo enseñaba.
Entonces, cuando entendamos eso de que no hay un órgano más importante que otro, entonces vamos a trabajar más unidos y vamos a buscar más el Espíritu Santo para que nos revele cuál es la función, cuál es mi ministerio, cuál es mi llamado. Si Dios me llamó como evangelista, no tomarme el cargo de pastor. Si Dios me llamó como maestro, no tomarme el cargo de profeta, y así sucesivamente. Con esto cierro. Nunca olvidaremos una anécdota que el pastor dio un día en la iglesia, que hablaba acerca de que un día los órganos se pusieron a discutir y decía Cerebro: yo soy más importante que todos ustedes, porque yo soy el que comanda y dirige. Y dice el corazón de allá: no, que yo no ve la sangre, yo me apague a ver si tú vas a mandar arriba. Y decía Riñón: y que yo no procese y mande oxígeno a ustedes, a ver, no se van a morir. Y decían los riñones: ay, si yo no limpio la sangre, ahorita todos se envenenan. Y todo el mundo discutiendo cuál era el más importante. Había uno escondido atrás que estaba calladito. Y dijo: ¿qué? Si ustedes son muy importantes, está bien, vamos a ver, yo me voy a cerrar, ¿ves? Y se cerró el de atrás. Y al cabo de un par de días estaba todo el mundo asfixiándose ahí. Y rogando y pidiéndole que no le haga eso, porque estaban todos contaminados ahí adentro. Estaba bombado. No aguantaba. Entonces, esa anécdota da risa, pero demuestra la importancia que son los órganos en el cuerpo. Y con eso quiero enseñar la importancia que son todos los órganos del cuerpo de la iglesia del Señor, la importancia que tiene cada uno de ellos. Aún el indecoroso. Aún el que no se ve, aún el que está escondido, aún el que no se menciona, no importa cuál sea, todos son importantes. O sea, el objetivo principal de nosotros en esta tierra, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es mi función, para que yo estoy aquí, para que yo he sido llamado, es orar, cumplir con esa función, porque al final usted podrá hacer miles de cosas, pero si no cumple con el llamado de Dios en la tierra, al final usted va a tener ese vacío y se va a sentir incompleto. Usted puede hacer miles de maestrías, un doctorado, la verdad, ¿qué? Pero si Dios lo llamó por una cosa y no cumplió con eso, se va a sentir vacío. Al final, parte del llamado principal de Pablo fue para ser el apóstol de los gentiles, para predicar la palabra de Dios a ellos. Y cuando él empezó a hacer ese llamado, fue que él empezó a que no le importaba si lo mataban o no. De ahí es que le empieza a decirle entonces después a los corintios todo lo que había padecido y lo que no le importaba eso a causa de Cristo. Empieza a narrarle las veces que tuvo de naufragio en alta mar, las veces que tuvo que fue apedreado, las veces que tuvo que correr, todo lo que él vivió, y eso no le importó porque seguía predicando el Evangelio. Hoy en día la gente, de cualquier cosita amado, quiere ir a la iglesia. No, porque hello, necesita entonces un encuentro con el Señor para que entienda que tú no estás en la iglesia porque el pastor o porque el hermano, tú estás en la iglesia por Dios. Tú estás en la iglesia por el Espíritu Santo. Y tú necesitas crecer. Si tú andas buscando una iglesia perfecta donde no te tiren piedras, no la hay. No la hay en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un museo de santos. Es un altar, es un taller de pecadores. Y viene muchísima gente con problemas, con situaciones de todo tipo. Gloria a Dios. Entonces, la vida de Pablo nos va a enseñar muchas cosas. Y eso no es nada. Estamos empezando a hablar de la vida de Pablo. Debe haber todo el desarrollo de lo que queda todavía del libro de los Hechos. Cómo nos va a fortalecer a nosotros. Cómo nos va a plantar como una roca firme. Vamos a edificar sobre las rocas y no sobre la arena que me muevo.
que me enfermé 3 días y nadie me llamó, y el pastor no fue por mi casa y por eso me voy, porque en esa iglesia no se dan cuenta de todo eso, se ve el bar. Gente que por cualquier cosita se quiere ir de la iglesia. ¿Acaso tú estás por la iglesia o estás por Dios? ¿Acaso Dios no te vio los 3 días que tú estabas enfermo? Peleas con Él, porque Él es el que entonces debió de revelarle al pastor o al hermano para que vaya a visitarlo. Entonces tú no tienes que pelear con el pastor ni con el hermano. Si yo duré 15 días enfermo y no me fueron a visitar, en lugar de yo pelear con los hermanos, de que porque nadie me fue a ver o con el pastor, entonces yo debería de pelear con Dios porque no me vio Dios que estoy ahí acostado. O Él no ve todas las cosas, o Él no es omnisciente, o Él no es omnipresente, no lo sabe todo Él. Entonces me pelear con Él, como Dios, y el Señor, ¿dónde tú estás? Que me voy a poner delante de ti, tú vas a ver que tú y yo vamos a discutir, yo voy a salir vencedor y tú vas a perder. Eso le dijo, oh a Dios. José le regó a Dios. Gloria. Sí, José le dijo a Dios, oye, yo quisiera saber dónde tú estás ahora mismo. Y pudiera entrar allá para que tú veas que me voy a sentar ahí contigo. Y tú vas a ver que yo voy a tener la razón y tú no la vas a tener. Job diciéndole a Dios. Pero después nos vemos a un Job raneándose diciendo, no está bien ya papá, con 3 preguntas, con un par de preguntas que Dios le hizo. Cuando Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos y la tierra? Dime, ¿dónde tú estabas? ¿Acaso tú estabas ahí al lado mío? ¿Cómo se formó la tierra? ¿Cómo formé yo el mal? ¿Cómo lo puse en un lado y le puse puerta y cerró para que no se salga? Santo. Los repuestos. ¿Quién le dio consejo a Dios? Le enseñó aconsejándole, le dijo. ¿Quién me aconsejó? Oh, ¿tú sabes quién me aconsejó a mí para hacer esto? No, yo no sé, Señor. Entonces, ¿qué tú sabes, Job, acerca de esto? Tú no sabes nada, Job. Después está él diciendo, ya papá, está bien. Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así estaba Saulo, había oído, le había escuchado acerca de Dios. Pero no se había encontrado con Cristo. Recuerda que se encontró con Cristo que todo cambió. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué necesitamos? Un encuentro con el Señor. Gloria. Busque ese encuentro con Él. Busque esa cercanía con Él. Haga lo que tenga que hacer para buscarlo. Si tiene que buscarlo de madrugada, búscalo de madrugada. Tiene que apartarse donde no haya nadie, donde no haya sonido de nada. Búsquelo para que allí se encuentre con el Señor. Si tiene que ir al monte, vaya a su monte para que allí se encuentre con el Señor. Escudriñe la palabra, lea, le diga al Espíritu Santo, revélame que no entiendo nada de lo que tú me quieres decir aquí. Y yo necesito que tú me reveles esto. Y estudie la palabra todos los días. Y busque a Dios y usted va a ver, va a tener un encuentro cercano con el Señor que nadie lo va a remover.